Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordial saludo, amigos hispanohablantes, sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Desde los estudios de la Sociedad Bíblica Iberoamericana les está saludando Donizetti Barrios. Un abrazo rompecostillas para cada uno de ustedes. Me encuentro con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Biblia textual. Carlos, bienvenido a Tiro al Blanco. Muchas gracias, Donizetti Barrios, por estar nuevamente aquí en Tiro al Blanco, tratando de responder con algunas respuestas bíblicas las inquietudes de nuestros entrevistados. Un saludo cordial para todos los radioescuchas de Tiro al Blanco. Aquí, saben ustedes, queridos oyentes, obtienen respuesta a aquellas preguntas que siempre quisieron formular y tal vez les dio pena, pensaron que no era correcto hacer ese tipo de preguntas o no se dio la oportunidad. Aquí la tienen. Y rápidamente conectamos con el móvil de Tiro al Blanco. Allí se encuentra Carolina Lauranzuini. Hola, Carolina. Muchas gracias, Donizetti. Nuevamente me encuentro junto a la unidad móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco, disfrutando de este hermoso día y acompañada de un amigo. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Tu apellido? Aquino. José, ¿a qué te dedicas? Soy instalador de aluminio. ¿Y ahora tienes familia? Sí, tengo a mi esposa, 2 hijas lindas que el Señor me ha dado también. Estoy enterada de que hace poquito que has sido papá. Sí, apenas hace 30 días. Felicitaciones. ¿Cuál es el nombre de la beba? La mayor se llama Ashley Yvette y la segunda se llama Sidney Claudette. José, ¿a usted le gusta leer la Biblia? Sí, me gusta leerla mucho. ¿Tiene alguna pregunta que quiera compartir con nosotros? Sí. Adelante con su pregunta. Si un cristiano peca y no confiesa su pecado, ¿llega a perder su salvación? José, muy buena pregunta, y para eso vuelvo contigo a Estudios Donizetti para que puedan dar respuesta a este interrogante. Gracias, Carolina. Ahí tenemos entonces la pregunta para el día de hoy y vamos a escuchar la respuesta después de este mensaje. Aquí están el libro de geografía y el cuaderno de pentagramas. ¿Qué otra cosa sería? Dice aquí en la lista del colegio que debe llevar una Biblia. Muy bien. ¿Y cuál Biblia quiere usted? No, pues una Biblia cualquiera. Y la Biblia no es una sola. ¿O cuántas hay? Sí, claro, pero me explico. La Biblia, la original, se escribió a mano en los idiomas hebreo, arameo y griego. Lo que nosotros vendemos aquí son copias impresas en español. Y hay diferentes traducciones hechas por diferentes empresas. Por eso yo le preguntaba, ¿cuál es la que usted quiere? No, yo no sé. Recomiéndeme usted una. Pues les recomiendo esta. La Biblia textual. La traducción más depurada que existe en español. Es como si usted leyera la palabra de Dios en los papiros originales. La Biblia textual. Excelente. Véndame 2 más, por favor. Qué pena, señora, pero esta es la última que nos queda. Pero no se preocupe, pídala en otra librería o en la página en internet www.labiblia.org. Continuamos con Tiro al Blanco, desde los estudios de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Bueno, Carlos, ahí teníamos entonces esta pregunta. Un cristiano que haya pecado y no haya confesado su pecado, pierde la salvación, y tenemos que explicar qué es confesar el pecado, porque algunos tal vez están diciendo, confesar el pecado, va donde un sacerdote le dice, Padre, acúseme porque he fallado en esto y aquello, se le asigna una penitencia, va y comulga y ya, confesó su pecado. Nos referimos a ese tipo de confesión. ¿Qué quiere decir que no haya confesado su pecado? ¿Y qué quiere decir que pierda la salvación, Carlos? Bueno, Donizetti, y para todos nuestros queridos radioescuchas, primeramente debemos decir con toda firmeza y claridad de que la salvación fue realizada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, es algo ajeno a nuestra obra. Es una obra realizada por otro, con O mayúscula,
otro a favor nuestro. De manera que nosotros no tenemos una participación en la obra de salvación. Quizás por eso la palabra de Dios en la descripción, en el momento de la cruz, de la muerte de cruz del Señor, dice que las mujeres estaban mirando de lejos. Hay cosas que a Jesús de Nazaret le tocó hacerlas como hijo y como Cordero de Dios solo, en solitario. Y Él es el Cordero de Dios y Él es el Salvador del mundo que está pendiendo, colgando, asfixiándose en esa cruz y derramando su sangre a favor de la humanidad. De manera que el decir que nosotros perdemos algo que nos ha sido concedido por gracia, por Dios, es una temeridad. Yo diría que atenta y que atenta contra el mismo Dios y tienta a Dios. El apóstol Pablo ya lo dijo esto en una seria advertencia a los Gálatas. Le dijo, los que por las obras de la ley os justificáis, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. De manera que esta salvación propuesta por Dios solamente tiene una sola condición, y no estoy haciendo un juego de palabras con esto, tiene una sola condición, y la condición es que no hay condición. Es absolutamente gratuita, es gratis, es una dádiva, inclusive ni siquiera se habla de un regalo, porque un regalo implicaría otro regalo a cambio, se habla de una dádiva, la dádiva de Dios es vida eterna. De manera que cuando nosotros decimos, bueno, si hago esto y hago el otro, enseguida se pierde o interviene la muerte espiritual. Yo recientemente pude oír una de esas palabras temerarias que se dicen desde los púlpitos con el dedo amenazador, ¿verdad? Para tratar de no sé qué, ganar autoridad o hacer cosas. Entonces se distorsiona la gracia de Dios. Cuando un cristiano, un verdadero cristiano, peca, siempre peca en el plano material, en el plano carnal, en el plano horizontal. No podrás encontrar un cristiano que blasfeme el nombre de Dios, que llame anatema a Jesús, que transgreda sus leyes espirituales, que consulte a los brujos, que haga el macumba o que haga la magia negra o que tenga relación con los demonios y después vaya y participe de la cena dominical, participe de la mesa del Señor. Es imposible, es una cuestión de esencia. El apóstol Pablo bien lo determina en 1 Corintios cuando dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, y nadie que tenga el Espíritu Santo dice a Jesús anatema. Entonces es una mera cuestión de esencia, es esencial. El trigo es trigo y no se vuelve cizaña. La ovejita es ovejita, aunque esté perdida. Cuando la halló el pastor, que dejó las 99 y fue a buscar la perdida, cuando la halló, ¿qué encontró? Una puerca, encontró un perro que volvía a su vómito, o una puerca que vuelve al cieno después de ser lavada. No, encontró una oveja. La dracma perdida, cuando la mujer la encontró, ¿qué encontró? ¿Una moneda falsa o encontró la dracma? Entonces no hay un cambio de esencia. El trigo es trigo y nunca se vuelve cizaña, y viceversa, la cizaña es cizaña y nunca se vuelve trigo. Hay unos ejemplos muy claros en la palabra de Dios que deberían llamarnos la atención sobre este asunto. Entonces, hecho este preámbulo, vamos a contestar o a tratar de contestar la pregunta de nuestro entrevistado de hoy. Dios ha creado un sistema, que es el sistema de andar con Él en comunión. Y nosotros bien haremos en obedecerle. ¿Cuál es ese sistema? Cuando nosotros pecamos, confesamos auricularmente, digo, en alta voz, en secreto, ante Dios nuestro pecado. Y tratamos así de no buscarle excusas al pecado. ¿Confesamos auricularmente quiere decir a viva voz, pero no delante de otro ser humano? De ninguna manera. No es ir al confesionario y decirle a alguien, acúseme que he fallado en esto. No, de ninguna manera podemos hacer eso porque Dios no ha dado autoridad tal para perdonar pecados a los hombres. El único que perdona pecados es Dios.
Y Jesús tuvo que probar que era Dios hecho carne cuando levantó al paralítico y dijo, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces hizo el milagro. Pero esto es exclusivamente a este Dios hecho carne. Solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Más nadie. Pero usted acaba de decir confesión auricular, y auricular quiere decir de oreja, de oído. Ajá, bueno, no, y también de expresión, para que se oiga, para que Dios lo oiga. ¿Y tengo que decirlo a viva voz o en mi mente también? No, es confesar auricularmente, sí. Y vamos a encontrar bastante difícil para el que ha pecado en esa relación secreta con Dios de decirle con pelos y señales en qué consiste el pecado. No, ninguno vaya a creerse que esto es una cosa fácil porque estamos en secreto y nadie nos ve ni nos oye. Eso se hace particularmente difícil porque cuando estamos delante de Dios con nuestra conciencia delante de Dios, tenemos que decirle en qué fallamos, con una mirada introspectiva profunda de qué clase de alma, qué clase de corazón tenemos, siempre recordando lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestro corazón, que es perverso y engañoso más que ninguna cosa. El apóstol Juan escribió que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y le está diciendo a Dios que es mentiroso. Amén. Entonces ahí tenemos nosotros la absoluta necesidad y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Pero si retenemos el pecado en nosotros, si lo escondemos y lo tapamos con justificaciones, entonces Dios no puede entrar allí, es un problema. Y el Espíritu Santo empieza a apagarse, el Espíritu Santo empieza a contristarse y empieza a interceder por nosotros y nosotros dejamos de ser útiles en la obra que Dios nos ha propuesto. Carlos, usted ha dicho ahora entonces que hay que confesar. Y la pregunta es, si una persona pecó y no ha confesado eso, ¿perdió la salvación? De ninguna manera. Lo que pierde es su comunión con Dios. Es otra cosa. Es otra cosa. Una cosa distinta. es perder la comunión y otra la salvación. Sí, y otra es perder la unión con Dios. Sí, que podemos decir que es algo similar a la salvación. Por eso esto, Donizetti se expresa en una manera maravillosa, se ejemplariza en el lavado de los pies que hizo el Señor. Si no te lavare, no tendrás parte, no tendrás comunión conmigo. Claro. Y Pedro le dijo, Señor, lávame toda la cabeza, el cuerpo. Le dijo, el que está limpio solo necesita lavarse los pies. De manera que cuando nosotros vamos y confesamos al Señor, estamos dejando que Él nos lave los pies. Ese es el verdadero significado. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen final, contestemos entonces a la pregunta, ¿un cristiano que haya pecado y no haya confesado su pecado pierde la salvación? De ninguna manera la pierde, solamente reduce su comunión con Dios. ¿Qué es comunión? ¿Qué es unión, entonces? Bueno, la unión es la unión que lo hace a uno hijo de Dios en el momento de creer en Cristo. Es la nueva naturaleza. Es la nueva naturaleza. Ahora soy hijo de Dios. Y eso no se puede perder, es un hecho y un acto irreversible. ¿Y qué es comunión? Comunión es el andar con Dios y el ser compañero con Dios y el ser compañero de Dios en una relación íntima, en una relación pura, en una relación que cumpla con las exigencias de la santidad de Dios. Eso sí se interrumpe. Eso sí se interrumpe y se mengua. Y se restaura cuando se confiesa. Muy bien. Carlos, se nos acabó el tiempo. A ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por estar en la audición de Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les dice que es el deseo de Dios y el mío que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.